El árbol es uno de los símbolos más recurrentes en los distintos imaginarios mitológicos, en culturas muy diversas a lo largo del tiempo. Pero, ¿cuál es su relación con la diosa? ¿Cómo se relaciona el árbol con la diosa o la diosa con el árbol? Hola, ¿cómo estás? Soy Laura Varela y estoy acá para compartir contigo mi pasión, investigar sobre el sagrado femenino y todo lo que implica este antiguo conocimiento. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, gracias por darle like y suscribirte, por ayudarme a crecer compartiendo, comentando y participando. La simbología del árbol es inmensa, es muy amplia en esa diversidad de culturas a lo largo del tiempo, pero existen algunas características simbólicas que son recurrentes también. Una muy importante es que el árbol representa el eje del mundo, es el estructurador de la existencia, la base de la creación, el eje de la creación. Y en este ser eje de la existencia permite la, la ubicación de la orientación de la mente humana, que son las cuatro direcciones. Al hallarse en el centro, permite la ubicación de los cuatro puntos de la orientación humana, de la mente humana. Y pues en ese ser el centro de la creación, de la existencia, el árbol es un conector de mundos, es un conector de realidades, porque las raíces se expanden en el mundo de abajo, en el mundo de los ancestros, de las ancestras, en el poderoso mundo telúrico de la fuerza del centro de la tierra. En su tronco, el árbol conecta con el mundo del presente, el ahora, los encarnados, los vivos, y con sus ramas que se extienden hacia el cielo, conecta con el mundo de los grandes seres, de los planetas, de las constelaciones, las galaxias, en ese gran mundo de arriba, del cielo. Entonces, en su expansión de sus raíces, de sus ramas, de su tronco, el árbol es el conector de los mundos, de los tres mundos. Y esa imagen de integración de los mundos es la imagen de la propia diosa. El árbol, desde, desde la antigüedad, fue un símbolo que refería directamente a la diosa. O sea, decir árbol era decir diosa y decir diosa era decir árbol. Ver un árbol era ver a la diosa madre como la integradora de los mundos, como el reflejo de la totalidad de la existencia, del antes, del después, del ahora, del nacimiento, de la muerte, de la resurrección, del continuo ciclo de la vida. ¿Verdad? La diosa fue una imagen primordial en la psique humana para entender esta noción de integración, de integridad. Y muy importante es que en ese árbol, diosa madre,
integrador de mundos, eje de la creación, se movía el espíritu de la vida. El espíritu de la vida que se movía en el interior del árbol era la serpiente. Y la serpiente, como símbolo de sabiduría y como guardiana de ese fruto, de ese tesoro de la sabiduría del árbol. Y bueno, me imagino que en este punto a tu mente puede llegar la imagen plasmada en el Génesis de la serpiente en el árbol. Y sí, una vez más, en las narrativas se encuentra la serpiente y el árbol, solo que a partir del Génesis se cuenta una historia diferente. Y para ello vamos a dedicar un episodio para ver a Eva y desde la historia de las diosas, desde la historia del árbol, la serpiente, el paraíso y todo lo que no se cuenta como se contaba antaño, porque estos símbolos, el árbol y la serpiente dentro del árbol, estas narrativas son anteriores al Génesis de 1000 años y más de anterioridad. O sea, antes de que se escribiera el Génesis, ya la serpiente viajaba en el árbol y la diosa compartía sus frutos. Pero volviendo a la relación del árbol con la diosa, se sabe que tanto en Egipto como en Creta, como en Grecia, en Babilonia, se plantó en los templos de la diosa una diversidad de árboles en representación precisamente de esa relación de la diosa con el árbol. Entonces, en especial, se plantó la higuera, la palmera, el ciprés, el manzano, el olivo, como árboles de la diosa, como diosa árbol, árbol diosa. Algunos mitos que me gustaría compartir hoy contigo porque son muchos, pero vamos a revisar 4 mitos de diferentes latitudes donde se asocian estos símbolos. Uno es en Grecia, del 200 más o menos al 500 antes de Cristo, se habla de un árbol sagrado llamado el árbol de las manzanas doradas de las Hespérides. Este árbol se dice que se ubica en el extremo del mundo, donde se encuentra un jardín, un huerto. Y este huerto se lo regaló la diosa Gea, la diosa madre, a la diosa Hera. Y allí Hera dispuso este lugar, este jardín, para ser resguardado, el árbol sagrado, por una serie de ninfas y muy especialmente por un dragón. Dragón es una serpiente, ¿verdad? Y este dragón se llamó Ladón. Este dragón tenía 100 cabezas y cada una de sus cabezas pudo hablar un idioma diferente. Entonces, esta imagen de 100 cabezas hablando un idioma diferente es muy diciente en términos de esa posibilidad de entenderlo, de entenderse con 100, en 100 idiomas. Es otra vez una imagen de totalidad, una imagen de relacionalidad, de entendimiento, de inteligencia. Y bueno, Heracles, como una figura de guerrero, mata a este dragón para obtener las manzanas
Y Heracles forma parte de toda esa inserción de las imágenes de los guerreros matando dragones como parte de la persecución y del destronamiento de la diosa madre, que en mucho también fue representada como una serpiente, como un dragón. Por otro, por otro lado, en el norte de Babilonia, la diosa del árbol de la vida fue llamada Divina Señora del Edén. Esto también nos dice mucho, ¿verdad? Porque existió como tal la diosa del árbol de la vida. Ujú. De hecho, hay sellos sumerios donde de 2500 antes de Cristo y como esta imagen de la diosa con la serpiente, el árbol y también la figura masculina del dios. Pero del lado de la diosa están la serpiente y el árbol como sus símbolos, compañeros desde siempre. Y bueno, Divina Señora del Edén lo vamos a ver en el episodio de Génesis y de la historia de Eva. Por otra parte, tenemos una leyenda dentro de la mitología nórdica que cuenta que en cierta ocasión el dios Loki, que es un dios muy divertido, fue capturado por un gigante. Este gigante de nombre Thiazi le puso como condición para ser liberado que hiciera un intercambio con la diosa Idun. Esta diosa era la guardiana del árbol de las manzanas de oro y estas manzanas eran capaces de proporcionar la eterna juventud. Aquí volvemos al árbol, manzana, diosa y vida eterna, juventud, ujú, vida y conocimiento en un solo árbol. Y después, para finalizar estos ejemplos, porque muchísimos hay, es que en la historia del Buda, Siddhartha Gautama, nace y encuentra la iluminación debajo de un árbol. Y cuando se halla en iluminación, cuando encuentra la iluminación, es protegido y resguardado por la serpiente que habita este árbol. Y no es cualquier serpiente. Esta serpiente se llamó Mucalinda y es el rey de las serpientes y es una figura asociada a la sabiduría en el budismo. Entonces volvemos a esa recurrencia del árbol como parte de la vida de maestros como Buda. Incluso en el caso de la vida de Jesús, su padre fue este carpintero. Tuvo que ver también con el árbol y otras historias. Entonces, por ahí nos permitimos ilustrar esta relación del árbol y la diosa para, para nombrar este podcast, que se llama Árbol de la diosa árbol, porque nos recuerda esa imagen de totalidad que representó la diosa desde siempre y cómo estas imágenes nos permiten entenderla en el presente. Entonces, en uno de sus símbolos primordiales, que es el árbol, nombramos este podcast. En el primer episodio, me equivoqué en algo. Dije que Legado Negado inauguraba este podcast después de cumplir 10 años, pero no, Legado Negado está cumpliendo 15 años. Este proyecto de investigación surgió en el 2010, tratando de investigar los círculos de las mujeres como espacios de participación femenina. Lo que yo no sabía es que esa idea semilla era la llave para abrir un camino,
de mi vida, de mi pasión, de mi dedicación, de mi alegría. Y eso es legado negado, un espacio de compartir todo lo que se sabe, lo que se intuye y lo que podamos recrear aquí ahora nosotras y nosotros, nosotres, todas, todos, porque la diosa no tiene solo que ver con la vida de las mujeres, sino que dentro de lo que es la historia humana y la psique humana, todo lo que tiene que ver con el femenino forma parte de nuestro legado. Entonces, no tiene que ver solo con los cuerpos de las mujeres o con las sensibilidades de las mujeres, sino con la humanidad, precisamente como un todo, porque eso representa a la diosa, un todo. Y bueno, entonces, antiguamente se trató de un solo árbol, el que ofrecía el conocimiento, la vida, la sabiduría, pero en Génesis se instaura un orden diferente, un orden dual. Se habla de que existen dos árboles, entonces se separa el conocimiento y la vida. Pero entonces ahí se genera una ruptura con la imagen de totalidad, que antiguamente representó el árbol y la diosa madre. Pero a la vez, esta imagen de dos árboles es una imagen un poco forzada. Es forzada porque ambos árboles se ubican en el centro del jardín del Edén y están relacionados mutuamente. Si comes de uno, ya no puedes comer del otro. Entonces, el árbol, aunque en una narrativa fue convertido en dos hace unos 2000 años, fue convertido en dos, en el fondo, el árbol sigue siendo uno. Asimismo, como las historias de la diosa madre fueron ocultadas, siempre están entre nosotras, entre nosotros acá. Nunca se perdió, solamente se invirtió. Asimismo, cuando vamos al Génesis encontramos todos sus símbolos, pero en una historia diferente. Entonces, buscando la unidad de nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, buscando esa totalidad de nuestra vida unida a la vida de nuestros pasados, de nuestros futuros, unida a toda la humanidad, unida a todos los mundos, nuestra vida en ese tejido del que formamos parte. Este capítulo es de este episodio es una invitación a ver el árbol dentro nuestro, nuestro sistema nervioso, nuestros pulmones, nuestras neuronas. Somos un reflejo de esa unidad, de esa integración de los mundos y, y honrando esa totalidad, te invito a, a verte en tus raíces, en tus piecitos, en tus manos extendidas a los cielos y en tu corazón aquí en el presente ahora. Gracias por estar. Espero tus impresiones, tus comentarios, tus likes y, y nos vemos en el siguiente episodio.